Y ahora vamos al exterior. Vamos al exterior, marcada por la Asamblea General de la ONU y la cumbre climática que se está realizando de forma previa. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Florencia. Así es, muy buenos días, Priscila, muy buenas tardes. Buenas Priscila, tardes. buenos días, buenas Avanza tardes. tan rápido la mañana. Avanza tan rápido esta Ojalá mañana sí, de día semana. lunes. Se me hizo, pasó tan rápido, igual que el 18. Buenos días, chicos, y muy buenos días a todos ustedes. Buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, porque como decía José Luis, donde se está realizando la cumbre del clima de Naciones Unidas, que justamente busca que los más de 60 líderes de todo el mundo que están reunidos en esa ciudad logren finalmente medidas concretas para disminuir los niveles de gases de efecto invernadero. Y al parecer, fíjense que la presión parece que está dando frutos positivos, porque bien temprano los 66 estados se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050. Se trata de la primera medida anunciada por Naciones Unidas a la que se comprometieron, como yo les decía, estos 66 países a los que se unen 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 2 inversores que buscan obviamente tener cero emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2050, un objetivo fijado por los científicos justamente para poder contener el calentamiento de la Tierra y de esta manera evitar este temido aumento de 2 grados Celsius a nivel de temperatura global. Ahora, la idea también es de alguna manera como vigorizar también las promesas del Acuerdo de París alcanzado en el año 2015, por lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió también a los líderes planes concretos y realistas y que esto, por favor, no quedara solamente en palabras. Esto porque el principal desafío es, como yo les decía, reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para 10 años más y luego a cero. Bastante radical también, pero son para soluciones radicales para momentos también extremos y a cero, como yo les decía, para el año 2050. Como vemos, una cumbre clave para el futuro de nuestro planeta. ¿Y saben quiénes justamente se restaron de este importante encuentro? Bueno, justamente los presidentes de algunos de los países que más emiten dióxido de carbono, que más contaminan, como por ejemplo Vladimir Putin por Rusia, Xi Jinping por China y también, bueno, no contamina tanto, pero también es bastante estratégico políticamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y otro que estuvo ausente, que fue bastante cuestionado durante toda la mañana, ha sido justamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pese a que porque su país, recordemos, tiene el 60% de la mayor selva tropical del mundo. ¿Y quién había dicho que no iba a ir hasta hace más o menos como una hora y llegó de sorpresa, se instaló en una tribuna y de hecho no dio discurso, pero empezó a aplaudir cuando estaba el primer ministro de la India hablando? Fue justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entregó, la verdad, con esta sorpresa ante esta reunión, mensajes confusos, porque pese a que Estados Unidos es la mayor economía del mundo, es uno de los países que más contamina, actualmente no se encuentra ni siquiera entre las 20 naciones que colaboran de distintas iniciativas para ayudar al cambio, para combatir, el cambio climático. Ahora, quien abrió justamente la cumbre ha sido, bueno, la niña símbolo de todo este tema, que es Greta Thunberg, quien ella, bueno, abrió la cumbre y acusó a los líderes mundiales de traicionar a su generación y con lágrimas dijo: ¿cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez. Escuchemos parte de las declaraciones de la activista sueca Greta Thunberg. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Bueno, ahí vemos a una Greta bastante afectada, bastante conmovida y teniendo en cuenta que ella fue la persona que abrió esta importante cumbre a nivel global, por lo tanto sus palabras obviamente generan bastante efecto y bueno, justamente a las personas que vemos que siguen manifestándose por el cambio climático y justamente también para presionar que los líderes del mundo tomen estas medidas concretas y no quede solo en palabras. Todo esto porque para aumentar la presión también se publicó un nuevo informe sobre el cambio climático y los resultados la verdad es que son alarmantes. Primero, bueno, el informe demuestra que existe una creciente brecha entre los objetivos acordados justamente para abordar el calentamiento global y la realidad actual están justamente aumentando con los años. En segundo lugar, dice que la temperatura mundial promedio en los últimos 4 años, es decir, entre el año 2015 y 2019, va camino a convertirse en la más alta desde que se tiene registro, que es aproximadamente en 1850.
Y en tercer lugar, bueno, durante la última década dice que se ha acelerado el aumento del nivel del mar a un ritmo de 4 milímetros al año a causa del derretimiento, como vemos en las imágenes, de los glaciares en los polos norte y sur de nuestro planeta. Todo esto, veíamos las imágenes también tras el movimiento juvenil que lidera la joven activista sueca Greta Thunberg, que el viernes pasado, hay que recordar, organizó masivas movilizaciones con millones de jóvenes de más de 150 países en todo el mundo, con el objetivo, como yo les decía, de presionar a los líderes para comprometerse con medidas concretas. Una cumbre este lunes en la que participó también el presidente de nuestro país, Sebastián Piñera, que entregó un discurso más o menos como a las 11 de la mañana, hora chilena, y donde destacó la necesidad urgente, dijo, de conservar justamente los bosques de todo el país. Mientras, en paralelo, donantes de todo el mundo comprometieron 500 millones adicionales de dólares para la reforestación del Amazonas y también de otras selvas tropicales en una reunión sobre justamente la Amazonía, que acá, bien curioso, no contó con la presencia de Jair Bolsonaro. Como dijo el presidente de Francia que estaba ahí, Emmanuel Macron, dijo, aquí obviamente falta el elefante en la habitación. Bueno, si no se compromete China y Estados Unidos, el resto bien va difícil, a ser claro, simbólico, porque esas dos son las economías más grandes del mundo, claro, son precisamente los que emiten más del 50% del dióxido de carbono o de los gases de efecto invernadero. Por eso es tan urgente convencer a esta gente de que es necesario que se sumen. Que no se retire, claro, como ya lo anunció Estados Unidos del Acuerdo de París. Y una cosa también es disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que son los gases que generan el efecto invernadero, pero por el otro lado también la preservación de los mismos bosques, de las selvas tropicales. Y ahí también es justamente donde la atención se centra en Brasil, porque tiene el 60% de la mayor selva tropical del mundo y justamente no participa en una cumbre tan importante como es la cumbre del clima de este lunes. Sí, pero hacía hincapié también el presidente Sebastián Piñera en preservar los bosques, respetando la soberanía, que era precisamente lo que decía el presidente Jair Bolsonaro, que no se estaba respetando la soberanía al momento de tomar decisiones por el Amazonas cuando estaba ardiendo. Pero definitivamente hablamos del pulmón del planeta. Todo el mundo se preocupa de eso porque nos repercute de alguna u otra forma. Así es. Bueno, vamos a ver, la reunión sigue, la cumbre continúa, así que obviamente vamos a seguir teniendo más reacciones y más repercusiones sobre este tema. Bien, y ahora nos vamos a Reino Unido, luego que el gigante de viajes Thomas Cook, o más conocido como el creador del todo incluido, bueno, se tuvo que declarar en quiebra este lunes. Se trata de la empresa más antigua de viajes y el segundo tour operador global, que aseguró haber fracasado en las negociaciones con sus principales accionistas y sus acreedores para lograr un rescate de 227 millones de euros. El tema es que la compleja situación por la que está atravesando obviamente esta compañía británica, en la que, ojo, trabajan más de 22.000 personas, 9.000 solo en el Reino Unido, ha dejado, como vemos en las imágenes, varados a más de 600.000 turistas en lugares de todo el mundo sin poder regresar a sus casas. Razón por la que el gobierno de Boris Johnson ha iniciado un programa de repatriación que incluso dicen que podría ser mayor a la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El tema es que como es tanta gente, como vemos, la repatriación puede durar semanas, por lo que, por ejemplo, en España, que es uno de los países donde opera justamente esta empresa con 178 años de historia, ya se están registrando largas filas de turistas en los aeropuertos, turistas obviamente que ya se están desesperando porque ya llevan varias horas, ya las escalas, perdón, los retrasos de los aviones son más de 7 horas, por lo tanto la situación ya se está tensando justamente en todos los aeropuertos. Y esto porque la empresa también tenía aviones y tras el anuncio de cese de actividades, obviamente los 105 aviones tuvieron que dejar de funcionar de manera inmediata. Increíble, ¿eh? Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos, luego que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, ahí lo vemos bajándose del avión, para participar justamente de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienza este martes. Sin embargo, uno de los principales temas, la verdad, de que va a acaparar la atención de esta Asamblea General es justamente la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, considerando que tanto la oposición de Juan Guaidó como del gobierno de Nicolás Maduro enviaron a sus delegaciones a la ciudad de Nueva York. Por el lado de Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional destinó a la cumbre a su comisionado de Asuntos Exteriores, Julio Borges, el enviado diplomático de Guaidó a Washington, Carlos Vecchio, y también un diputado de la oposición, Miguel Pizarro.
Mientras que por el lado chavista, la delegación estará encabezada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que además ellos van a aprovechar esta instancia para denunciar ante Naciones Unidas la supuesta vinculación de Juan Guaidó con este grupo criminal colombiano, Los Rastrojos, que no sé si lo recuerdan, aparecían unas fotos en la frontera con Guaidó, y donde también ellos dicen que van a mostrar las más de 13 millones de firmas reunidas en Venezuela contra el, ellos dicen, bloqueo por parte de Estados Unidos a Venezuela. El tema es que nuestro país también se ha visto bastante involucrado en este tema luego que el presidente Sebastián Piñera reconoce como presidente encargado a Juan Guaidó, mientras que ahí la vemos, la expresidenta chilena y alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que el organismo Naciones Unidas todavía reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Todo esto tras casi 3 meses de exponer ante el mundo la grave situación que se vive en el país en un lapidario, recordemos, y también extenso informe. De hecho, la alta comisionada dijo en una entrevista en TVN, acá voy a citar textual: hay una crisis humanitaria muy dramática. El día que yo me jubile de este trabajo podemos conversar de otra manera, pero yo soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos. Para Naciones Unidas, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente electo es Nicolás Maduro. Ahora, una de las cosas que, bueno, yo lo conversaba con otros periodistas y que nadie me ha podido responder es que ¿quién se va a sentar justamente en el puesto oficial de la Asamblea, que en el cartelito donde dice Venezuela, quién se va a sentar? ¿Cuál de las dos delegaciones? Porque si finalmente Naciones, que no van a poner siete asientos para que se siente la delegación de Juan Guaidó y al lado la delegación chavista. Por lo tanto, Naciones Unidas tiene acá un desafío bastante importante, porque finalmente si sientan en el asiento oficial, en el lugar oficial donde aparece el cartel de Venezuela a Juan Guaidó y a sus delegados, estaría contradiciendo las palabras de la alta comisionada Michelle Bachelet. No, evidentemente, y lo más probable es que no vaya a tener lugar de preponderancia Juan Guaidó. Si la ONU reconoce a Maduro y su gobierno, tendrá que sentarlos a ellos. Pero tampoco se ha esclarecido, tampoco se ha confirmado quién se va a sentar. Pero si nos quedamos con que Michelle Bachelet está bien involucrada en la ONU, debiera ser entonces el gobierno de Nicolás Maduro. Es algo que he buscado toda la mañana y nadie me ha podido responder. Bueno, ahora me quedo un poco más con tu teoría, José Luis, pero veremos qué nos dicen desde Nueva York, nuestras fuentes desde Nueva York. Bien, y ahora nos vamos a Irán, luego que el gobierno de ese país anunció que liberaron, ahí lo vemos, el buque petrolero británico Stena Impero, que estaba retenido, recordemos, desde el pasado mes de julio en un puerto al sur de ese país. Según informó la Organización de Puertos y Navegación iraní, este lunes se concluyeron ya los pasos legales para su liberación y aseguran que pronto va a poder navegar desde el puerto de Bandar Abbas hacia aguas internacionales. Sin embargo, advirtieron que, eso sí, sigue abierto el expediente jurídico de sus violaciones. Esto porque hay que recordar que, según la Guardia Revolucionaria iraní, el petrolero con bandera británica y con 23 tripulantes a bordo fue capturado el pasado 19 de julio en el estrecho de Hormuz cuando se dirigía desde Emiratos Árabes Unidos hacia Arabia Saudita. Y fueron detenidos justamente porque, según la Guardia Revolucionaria iraní, violaron las normas de navegación, algo que tanto Londres como su tripulación negaron en su momento. Un incidente que se produjo solo 2 semanas después de la incautación, recordemos, del petrolero iraní Grace 1 por la Marina Británica cerca de la costa de Gibraltar, al sospechar que justamente transportaban crudo hacia Siria, que hay que recordar que está bajo sanciones por parte de la Unión Europea. Bien, y ahora volvemos a Estados Unidos. Ha estado bien pimponeado este bloque internacional. Luego que hay, bueno, ahí lo vemos, el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró que no tiene ni una intención de reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto tras la escalada de las tensiones provocadas por el ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita el pasado fin de semana. El tema es que en las últimas semanas Trump había insinuado, la verdad, a la prensa que le gustaría encontrarse con quien vemos en las imágenes, con Hassan Rouhani, para tratar de mejorar la agitada situación, obviamente, entre ambos países, e incluso planteó la idea de relajar o disminuir un poco las sanciones económicas contra Teherán. Sin embargo, como lo vimos, tras los incidentes en las petroleras, el mandatario cambió radicalmente el discurso y ahora dijo que nada está descartado, obviamente, pero que no tiene ninguna intención de reunirse con el líder iraní, mientras que Teherán, aunque Donald Trump tampoco lo descarta, Teherán ya lo descartó por completo. Dicen que ellos no tienen ninguna intención y que tampoco, y negaron incluso que estuvieran en conversaciones para ver la posibilidad de una reunión durante esta semana en Nueva York.
Esto también considerando que Trump decidió aprobar el envío de tropas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de golpear con sanciones al Banco Central iraní en un intento, obviamente, por asfixiar económicamente aún más a Irán.